Hola chicos, buen día, buena tarde, buena noche, no sé a qué hora esté viendo este video. Debido a los problemas que hemos tenido de clases, vamos a trabajar la explicación de cómo se hacen las tablas de frecuencias con datos no agrupados. Y la explicación la voy a dar a través de mi iPad. Estoy grabando la pantalla. De hecho, lo que ustedes ya están viendo en este momento es una pequeña tabla que yo ya desarrollé, en donde son los elementos que les pedí para estos primeros ejercicios. Es importante que tengan a la mano para la explicación los ejercicios en PDF que les puse directamente en Schoology. De todos modos, en la descripción del video voy a poner el ejercicio en PDF o una liga para que lo puedan descargar para quien no lo haya visto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, ¿ok? Y entonces vamos a comenzar. La primera columna voy a ir marcando con otro color, en este caso con el color amarillo. Voy a ir marcando de qué estoy hablando. La primera columna es la de clase, le acabo de poner una palomita. ¿Qué es una clase? La clase va a ser el número de renglones que vamos a tener para crear nuestra tabla de frecuencias por datos no agrupados. Entonces, para poder rellenar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a contar cuántos datos hay, ¿ok? Y una de las primeras preguntas que les haría yo es, ¿cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor dentro del conjunto de datos que vienen en la tabla de ejercicios que les di para el ejercicio 1? Entonces, el dato menor sería 0. Ese equivale a la clase 1. Y el dato mayor es de 10. Es decir, vamos a tener 11 datos. Porque si se dan cuenta, si el dato 0 es la clase 1, la clase 2, por lo tanto, sería el número 1, la clase 3 sería el número 2, la clase 4 sería el número 3, la clase 5 sería el número 4, la clase 6 sería el número 5, la clase 7 sería el número 6, la clase 8 sería el número 7, la clase 9 sería el número 8, la clase 10 sería el número 9, la clase 11, ahora sí, sería el número 10. ¿Entendieron esta parte? Empezamos del dato menor. El dato menor para nosotros es 0. El dato mayor es 10. Si la tabla hubiera comenzado con un dato menor como 2, nuestra clase número 1 hubiera tenido como dato el número 2. Y de ahí el número 10 y hubieran sido menos clases, es decir, menos renglones. ¿Ok? Una vez que ustedes ya vieron cómo se rellenan estos dos primeros eh, columnas dentro de nuestra tabla de frecuencias, vamos a comenzar con lo más importante de esto. ¿Cómo sacamos una frecuencia absoluta y cómo sacamos una frecuencia acumulada? ¿Ok? Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer nosotros es contar. Tenemos que ir a la tabla de ejercicios y ver cuántos, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite el número 0? Por ejemplo, que es el primer dato. Si ustedes van a la tabla, el número 0 se repite solamente una vez por frecuencia absoluta. ¿Qué pasa para el número 1? El número 1 ni siquiera aparece y ni siquiera figura. Sin embargo, yo lo puse para efectos de ejercicio. En realidad lo podrías omitir. Entonces, por frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite el 1 equivale a 0. Para el número 2, ¿cuántos números 2 hay en la tabla que les compartí en el ejercicio? En realidad, también hay 0. Igual, para efectos de ejercicio lo pongo, pero nosotros lo podríamos quitar. Bueno, vamos ahora sí. ¿Cuántos números 3 hay? ¿Cuántos números 3 hay? Vamos a ver, porque hasta donde yo recuerdo sí había un número 3 y en efecto, hay un número 3. Les digo que es importante que vayan viendo la tabla del ejercicio que les compartí. Vamos a ver cuántos números 4 hay. Y entonces yo estoy contando 1, 2. Hay dos números 4. ¿Ok? Solamente hay dos números 4. Esa es la frecuencia absoluta para el número 4. ¿Cuántos números 5 hay? Hay 1, 2 y 2 nada más. ¿Cuántos números 6 hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí que hay 6 seises. ¿Cuántos 7 hay? Vamos a ver. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 8 hay?
Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 en total. ¿Cuántos nueves hay? Vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números nueves. ¿Y cuántos dieces hay? Hay 2 dieces. ¿Qué sigue? Ya que tengo la frecuencia absoluta, voy a calcular a cuánto equivale n. ¿Ok? Eso lo podrías hacer directamente en la tabla, pero lo vamos a hacer ya que lo tenemos ordenado en la frecuencia absoluta. Y n equivale a 1 más 1, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 6, 12, más 4, 16, más 5, 21, más 8, 29, más 2, n equivale a 31. Si tú revisas, en la primera tabla de ejercicios, que es la que estamos haciendo, tienes 4 columnas, 3 de 8 datos y una de 7. Si tú multiplicas 4 por 8 es 32 menos un dato que no tenemos ahí porque está rayado, prácticamente dice aquí no hay nada, tendríamos 31 y así corroboramos que hay 31 datos. Así es como llenamos la columna de la frecuencia absoluta. Vamos ahora con la frecuencia acumulada. ¿Qué significa esto? Es decir, si yo por clase voy viendo, ¿sí? Voy en la frecuencia acumulada, voy haciendo el acumulado de datos que voy teniendo dependiendo la clase en la que esté. Obviamente, como esto está ordenado de orden menor a mayor, vamos a ir viéndolo así. Por ejemplo, la frecuencia acumulada para la clase 1 equivale a 1, es decir, es la misma que la frecuencia absoluta. Sin embargo, ¿qué pasa cuando voy a la clase 2? ¿Cuál será la frecuencia acumulada para la clase 2? Aquí le voy a poner también cuál es la operación que se tiene que hacer. Sería 1 más 0, el 1 de la frecuencia acumulada de la clase 1 más el 0 de la clase 2 de la frecuencia absoluta, me da 1 más 0, 1. Y vuelvo a repetir la misma operación. Este 1 más este 0, ¿cuánto me da? 1. Si se dan cuenta, hasta la clase 3, en el acumulado, sigo teniendo 1. Ahora, aquí ya cambia, porque ahora voy a sumar la frecuencia acumulada de la clase 3, que es 1, más la frecuencia absoluta que hay en clase 4. 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. 2 más 2, el 2 de la frecuencia acumulada de la clase 4 más el 2 de la frecuencia absoluta de la clase 5, me da 4. Y así me voy. Es la misma operación. 4 más 2, 6. 6 más 6, 12. 12 más 4, 16. 16 más 5, 21. 21 más 8, 29. 29 más 2, 31. Prácticamente cotejo que hay 31 datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Tengo que sacar la frecuencia relativa, es decir, convertir esto en decimales. ¿Y cómo le vamos a hacer? La fórmula para calcular, espérenme, voy a aquí palomearle que ya sacamos la frecuencia acumulada. La fórmula para poder calcular la frecuencia relativa va a ser muy sencilla. Voy a dividir la frecuencia absoluta, ¿sí?, de cada una de las clases entre 31, ¿ok? Y me va a dar un número decimal. Entonces, el resultado de la frecuencia relativa para la clase 1 va a ser 1 entre 31 y me da .33. Ah, perdón, me equivoqué de color. Lo vamos a poner con azul. .33. Arriba les voy a poner la fórmula. La fórmula es la frecuencia absoluta de la clase en cuestión entre n. Y te tiene que dar un número decimal. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta de la clase 2 entre 31 equivale a 0. La frecuencia relativa, cuando dividimos 0 entre 31, sigue equivaliendo a 0. Nos vamos al que sigue. En la clase 4 tenemos el dato de 1. 1 entre 31 me sigue dando .33. Pero ya no me va a dar lo mismo cuando divida yo 2
entre 31. 2 entre 31 me da punto 0.064. Punto 0.64. ¿Cuántos decimales, centesimales puedes utilizar? Los que se te peguen la fregada gana. Esa es la realidad. Al final, por esa diferencia entre los decimales, no te va a sumar uno por completo, ¿sale? Pero lo más aproximado que te pueda dar. O sea, lo ideal sería que pudieras sumar todos estos, pero como lo estamos haciendo de forma manual, la verdad es que no nos vamos a poner tan quisquillosos. Ahora vamos a volver a dividir 2 entre 31 porque la frecuencia absoluta para la clase 6 vuelve a equivaler a 2. 2 entre 31 pues me sigue dando punto 0.64. Pero el que sigue ya no. El que sigue tengo que dividir 6 entre 31 porque la frecuencia absoluta para la clase 7 es de 6. 6 entre 31, 6 entre 31 me da punto 19. ¿Ok? Punto 19. A ver, déjenme ver porque 1 entre 31 es punto 0.32, disculpen. Es punto 0.032. Nada más arreglen esto. Espérenme, pues ya me equivoqué aquí. Punto 0.32. Una disculpa. Acuérdense que esto estamos haciéndolo en vivo y a todo color. ¿Sí? Punto 0.32, punto 0.32. Si no me parecía lógico. Luego, la frecuencia absoluta en la clase 8 equivale a 4. 4 entre 31.12. Punto 12. Ok, vamos con el que sigue. La frecuencia absoluta para la clase 9 equivale a 5. 5 entre 31 me da punto 16. Luego, la frecuencia absoluta para la clase 10 es de 8. Equivale a 8 entre 31 y me da punto 25. Y luego, la frecuencia absoluta para la clase 11 es de 2. 2 entre 31, punto 0.64. Si yo sumo todos estos, vamos a ver cuánto nos da. Punto 0.32 más 0 más 0 más punto 0.32 más punto 0.64 más punto 0.64 más punto 19 más punto 12 más punto 16 más punto 25 más punto 0.64. El resultado es punto 976. ¿Ok? Lo ideal es que la frecuencia relativa se aproxime a 1 o que te dé 1, porque te está hablando de la unidad. Es como fuimos fraccionando todos estos datos. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora con la frecuencia relativa acumulada? Lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada. ¿Sale? Para la frecuencia relativa acumulada de la clase 1, el resultado sigue siendo punto 0.32. Para la clase 2 voy a hacer la misma operación. Voy a sumar la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? De la clase 1 y le voy a sumar más 0. Me da punto 0.32. Luego, este punto 0.32 se lo voy a sumar a la frecuencia relativa de la clase 3 y me da otra vez punto 0.32. Pero ¿qué pasa cuando le sumo la frecuencia relativa acumulada de la clase 3, que es punto 0.32, a la frecuencia relativa de la clase número 4? Sería punto 0.32 más punto 0.32, punto 0.65. Ahora, este punto 0.65 le vamos a sumar, ¿sí? La frecuencia relativa de la clase 5 más punto 0.64, punto 129. Y la misma operación. Sumamos punto 129 más punto 0.64, punto 193. Más punto 19, punto 383. Más punto 12, punto 583.
más 0.16.743 más 0.25.993 más 0.064. Aquí ya se pasó. 1.057. Seguramente me equivoqué en la sumatoria de alguno de los números de arriba. Voy a cotejar de manera rápida. Entonces 0.32 más 0 más 0 más 0.065. No. 0.032 más 0.032. 0.064. Aquí me equivoqué. Ya vi dónde estuvo uno de los errores. Aquí es 0.064 más 0.064. 128. Acá no es 129, 128. Más 0.064. 192. Aquí hubo otro error. Más 19. 382. Igual acá otra vez está este pequeño error. Les digo que mi vista ya no es lo de antes. Más 12. 502. Aquí estuvo. ¿Quién sabe qué demonios sumé? 502. De hecho, voy a borrar todos los demás porque seguramente están mal. Ok. Y entonces, 382 más 12. Vamos a volverlo a poner. 382 más 12. 382 más 12. 502. Más 16. 662. Más 25. 912. Más 0.064. 976. Ahí está, 976. Y entonces ya estamos cotejando que es la misma respuesta que con la que termina la frecuencia relativa. Les vuelvo a repetir, se aproxima al 1. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Vamos a palomar esto que ya hicimos. Tengo que calcular la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Y esta es todavía más sencilla, porque ya tengo la frecuencia relativa. Lo único que tengo que hacer, voy a utilizar un color diferente. Vamos a poner en este. Tengo que hacer, para la frecuencia porcentual, voy a multiplicar el dato que tengo en la frecuencia relativa por 100, ¿sale? En cada clase. Entonces, si tengo 0.032 por 100, es el 3.2%. 0%, 0%, 0%. 0.032%, 3.2%. Perdón. 0.32 por... Sí, 3.2%. En el que sigue sería 0.064%, 6.4%. 6.4% equivale también, el otro equivale al 19%, 12%, 16%, 25% y 6.4%. Si hacemos la sumatoria, nos va a dar 97.6%. Si se dan cuenta, lo único que hice fue tomar cada una de las clases o cada uno de los renglones y lo multipliqué por 100 de la frecuencia relativa, ¿ok? De la frecuencia relativa, para poder calcular la frecuencia porcentual. Por otro lado, tengo la frecuencia porcentual acumulada. La frecuencia porcentual acumulada que corresponde los mismos datos, vamos a ponerlo con otro color, los mismos datos que ya tenemos acá de la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Los voy a multiplicar por 100. Entonces sería 0.032 por 100, 3.2%. ¿Ok? 0.032 por 100, 3.2%. 0.032 por 100, 3.2%. 0.064,
Por 100, 6.4%. Punto 128 por 100 sería 12, si es 12 punto, ¿qué es? 8%. Luego, equivale a punto 192 por 100, 19.2%. Punto 382 equivale a 38.2%. Punto 502 por 100 equivale al 50.2%. Punto 662 por 100 equivale al 66.2%. Punto 912 equivale al 91.2% y punto 976 equivale al 97.6%, porque lo único que hice fue multiplicar los datos de la frecuencia relativa por 100 y ya saqué mi columna de frecuencia porcentual acumulada. Eso es todo lo que hay que hacer para los demás ejercicios. ¿Ok? Todo. Por una cuestión de, ¿cómo se llama? De espacio y de subir los videos, yo quería subirle las demás explicaciones, nada más que está tardando mucho y tuve que rehacer la explicación y la tenía yo completa. Y no puedo fraccionar el video porque no, mi paquetería de edición no me lo permite por alguna extraña razón. Les voy a subir este ejercicio que es el número uno. El siguiente video que les voy a subir es un video en donde les voy a explicar cómo es que debemos de hacer el cálculo para poder sacar ¿cómo se llama? Una tabla de frecuencias por datos agrupados, ¿ok? Pero por lo menos hasta aquí ya tienen la explicación más sencilla de cómo es que debemos calcular esto. Lo más importante es que tengamos orden. Si no tenemos orden para poder calcular todo esto, vamos a tener serios problemas, porque entonces vamos a hacer un desmadre y los números no te van a dar. Ya vieron que los errores se dan, a mí ya se me dieron ahorita en vivo y a todo color, por eso es importante que ustedes los tengan bien presentes. Entonces, con eso cierro esta primera explicación. Espero que les sirva. Comparen con el resultado que obtuvieron en el primer ejercicio y yo les compartiré las respuestas de los demás ejercicios en un documento PDF para que comparen porque tuvieron una nota u otra nota en cada uno de ellos. Entonces, me despido. Los veo en el siguiente video. Bye.